morenita se te ve. Pues estoy más bien blanquita. Claro. Sobre todo si tocas el violín. Sí. Pero los antebrazos los tiene ella de acero, prácticamente. Yo me estoy quedando dormido nada más de verlo. A mala hora. Sí. Hombre, la horita es Es la hora de la torrija. totalmente. Y démosle gracias a Dios que nos hace calor hoy. Un poquito solo, pero soportable.
¿Tú te has dado masaje antes? Sí, lo que pasa es que llevo ya tiempo sin darme uno otra vez. Y ya sabes que mañana Ya tengo vuelta. eso. ¿Cómo lo notas? Hombre, Bastante tenso. tienes aquí unas cuantas tensiones musculares. Pues es el lado bueno. Ya lo sé. ¿Tienes problema al girar el cuello? Sí, un montón ahora mismo, sobre todo el lado derecho. Es que como me duele tanto ahora mismo, pues ese lado lo tengo súper rígido. Vaya, y en general además, porque cuando estoy normal o bien, entre comillas, Sí. a la mínima que hago lo que sea, se me pilla otra vez el lado derecho sin venir a cuenta, nada más que por mover el cuello. Los tiro cuando voy a hacer deporte y bueno, cuando me acuerdo también los tiro. Pero sobre todo cuando hago deporte. Por las mañanas a veces sí porque me acuerdo, pero no Sí. siempre me acuerdo. Por las mañanas haces muy bien estirado y no se te olvide. Vale. ¿Eh? Sí, voy a ponerme la alarma, igual que me pongo otras cosas. Muy bien. Esta es la mano con la que tocas Con el arco. el arco. Sí. Y además soy diestra también. Me está doliendo más. Esta te tiene que doler más que la otra. Sí, me está doliendo más, me está doliendo más. ¿Cuánto tiempo llevas tocando? Desde los 9 años. Tengo 32. Esto casi no. No se te olvide hacer un mantenimiento de tus herramientas de trabajo. Exactamente. El bien que le cambió la cuerda. Pues seguramente la tensión del cuello sea del mantenimiento, de mantener La postura. la postura. Lo que pasa es que aunque me lleve una temporada larga sin tocar violín, igualmente se me vuelve, es como que ya, como si se me hubiera cronificado o lo que sea. O es la sensación que yo tengo. Que aunque esté mucho tiempo sin tocar, las sensaciones son las mismas. Sí, pero porque tampoco te sueles dar masaje, ¿no? Ahora es cuando a lo mejor me he dado alguno más, pero es verdad que soy un poco constante, la verdad. Deberías de realizarte un mantenimiento. Claro. ¿Eh? Y tomármelo en serio, sí. Efectivamente. Hay que afilar el cuchillo. Total.
¿Cómo va? Bien, lo soporto, lo soporto. Vale. Yo no prefiero que me duela, o sea, me refiero que como que noto casi me hace algo, o sea, que lo aguanto. Vale, perfecto. No te puedo hacer osteopatía porque no sé qué es lo que tienes en el cuello. A ver, Hasta que no te den las pruebas. claro, porque si lo tengo en en principio no se puede hacer mucha cosa. Hombre, hay que hacerlo con mucho cuidado y preferiblemente no hacerlo. Vale. ¿Osteopatía qué te refieres? ¿A crujir? Sí, A mí eso me suele sentar muy bien. O sea, cuando a lo mejor me lo han hecho, digo un periodo siempre. claro. Te entiendo. Yo te entiendo. A mí me lo pide mucho ella lo de que le crujo la espalda aplastándole, así que eso más o menos en lo del cuello no me atrevo yo, pero lo de aplastar la espalda sí, más o menos. Eso sí se me da más o menos bien. ¿Has estudiado? No, pero he visto Tantos vídeos, ¿no? Que ya... si tuvieran una carrera superior. Total. Pero lo del cuello no me atrevo yo a crujir ni nada porque eso es más peligroso. Sí, no es necesario porque no sabes cómo poner la postura, vamos, simplemente. Exacto. Y no sabes qué es lo que se está haciendo. Pero por lo demás, ¿cómo vas? Bien, es que he notado el clic. Sí, ¿no? Pero es como si se hubiera despegado el hueso del músculo, ¿no? Es lo que yo he notado, ¿no? ¿Esto? Sí, que nota como un crack. Sí, que se te ha puesto el hombro en su sitio, ¿no? Puede ser. Bueno, mucho mejor.
¿Bien? Sí, sí. ¿Bien? Sí. Se me está dando dolor de cabeza. Lógico. Tiene ahí lo más grande. Tiene ahí una tensión muscular. Hay que descargártelo bien. Además que me irradia para todos lados, la cabeza, para el hombro, para todos Mm. lados. Supongo que será de que como no podía usar el lado derecho del cuello, pues habré estado cogiendo y tirando del otro. Porque tú muerdes fuerte por la noche. Bueno, pues no lo sé. Yo llevo ¿Llevas para qué? las fundas invisibles, Llevas la funda, pero por corrección. porque sí, por ortodoncia invisible. Entonces en principio debería ayudarme a no morder, pero no lo sé yo exactamente. Ella por la noche lo que sí se asusta mucho y se contractura entero. De hecho se engarrota muchísimo por la noche y se levanta y parece el conde Drácula prácticamente con las manos así. Y sí que hace muchos gestos por la noche cuando duerme y demás. Imagino que no sé si será bruxismo, pero sí que es verdad que esto lo gesticula muchísimo. ¿Ahí te duele? Sí, ¿Del 1 al 10 cuánto? no sé, 6 más o menos. Vale. ¿Y ahí? Ahí me duele más, un 7. En ese lado me duele un poquito más. Vale. Muerde fuerte por la noche. No demasiado, ¿vale? Pero sí, ¿eh? Pero sí. Bueno, pues no apriete la boca, yo qué sé, a crochet, otras cositas. ¿Sueñas mucho por la noche? Sí, ya te digo, además me pego unos sustos yo sola, tengo como, no sé qué es, terror nocturno, yo qué sé qué, últimamente no me pasa mucho, pero a veces veo cosas y me asusto, claro. Vale. Bueno, pues si ves que eso se sigue repitiendo, Voy a tener que tomar algo para dormir, ¿no? algo que te relaje, Eso. ¿vale? ¿Has tomado alguna vez algo? Unas cosas que tenía él de dormirina o algo así, ¿no? ¿Dormidina? Sí. Vamos, lo que yo tenía eran las pastillas estas, bueno, no eran pastillas, las gominolas. De estas melatonina, ¿no? De melatonina, ¿no? Se llamaban dormidina, ¿no? No, dormidina es un medicamento un
poco más fuerte. Más ¿sí? fuerte. Sí. Ah, vale. ¿Y sueles tomártela por la noche? No, es que me lo tomo cuando alguien me dice toma, ¿sabes? O sea, es como que yo por mí misma no suelo tomarme nada. Tiene que venir alguien a decirme, mira, ¿quieres tomarte esto para tranquilizarte? Y yo, pues mira, vale, dámelo. ¿Y sueles tener un horario de dormir? No. No, ni de despertarme tampoco. Tengo el horario que da susto, la verdad. Vale, pues Todo mal. empieza por ahí, por tener un horario específico y antes de dormir, por lo menos 1 hora antes, 1 hora y media antes, la comida. Vale. Porque la digestión hace que tengamos sueño. Ah, vale. ¿Vale? Pues sí, es verdad que a veces me acuesto recién comida prácticamente. Sí, es verdad.